vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar de las funciones y vamos a aterrizar hablando de nuestro dinero, que es el guaraní, ¿verdad? Que es una de las monedas más antiguas de nuestro continente. De hecho, 83 años cumplió hace poco, en octubre, el guaraní. Y tenemos que hablar de cómo surgió, de por qué el guaraní. Pero para entender un poco ese contexto, ¿verdad? Quisiera primeramente iniciar el relato con la historia del dinero. No siempre hubo dinero. En principio, todas las personas que querían hacer transacciones hacían a través del trueque. Es decir, necesitaba un producto para intercambiar por otro, pero a su vez necesitaban que la persona con quien iba a intercambiar tenga digamos, la necesidad contrapuesta. Tiene el producto que yo deseo y tiene la necesidad del producto que yo le pueda ofrecer. Tal es así que esa costumbre del trueque para intercambiar objetos se hacía bastante lenta. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar esos aspectos que le mencioné, ¿verdad? Por un lado, el producto que le interesaba a mi contraparte y por otro lado, que él tenga el producto que me interese a mí. Y se hacía muy lento, ¿verdad? Crecieron las posibilidades de negocio, los países que se iban formando iban intercambiando mercadería con otros, entonces el trueque ya no era muy efectivo. Entonces se empezó a pensar en algún objeto que tenga valor y que sea utilizado como medio de intercambio, ¿verdad? Que sea de común valor para todos. Y ahí quiero hacer un paréntesis y relatar un poco qué es lo que le da valor a las cosas. En principio, según los economistas de antaños, el valor de todos los objetos o de las cosas estaban determinados por el trabajo incorporado en ellas. Sin embargo, después de un tiempo, ¿verdad?, de sostenerse esa teoría, se vio de que en realidad no todas las cosas que tenían trabajo incorporado tenían valor. Por ejemplo, el agua era mucho más valioso que un diamante y el agua era menos costoso. Estamos hablando del valor para la vida, ¿verdad? Pero en el valor económico, el diamante que tenía más trabajo tenía más valor económico que el agua, que tenía menos valor económico, pero tenía mucho valor para la vida. Entonces, el trabajo incorporado se creía que era el motivo por el cual las cosas tenían valor. Sin embargo, ¿saben qué pasó? Un día, unos cazadores de conejo salieron a cazar, uno tratando de cazar conejo y el otro tratando de cazar liebre. Ustedes saben que el conejo es más fácil que cazar que una liebre, porque el conejo es gordito, es más bien, se queda quietito, ¿verdad? Y el cazador tiene más oportunidad de acertar el blanco, ¿verdad? Sin embargo, la liebre da más trabajo. La liebre tiene que estar el cazador corriendo detrás de ella y finalmente puede alcanzar, ¿verdad? Pero con más trabajo. Entonces se pensaba que la liebre iba a tener mayor valor económico que el conejo. Cuando estos dos cazadores llegaron a traer sus presas, obviamente que lo del conejo fue más fácil, menos trabajo, ¿verdad? Para el que cazó la liebre, pusieron en el mercado en venta y se dieron cuenta que la gente prefería más el conejo, ¿verdad? Por el gusto que tiene la carne, por la grasita que tiene. Sin embargo, la liebre tenía más fibra, ¿verdad? Por la contextura física del animal. Entonces no se quería consumir demasiado como si se quería consumir el conejo. Entonces, el que cazó el conejo vendió a un precio más caro que el que cazó la liebre. En ese momento, los economistas, teniendo en cuenta ese relato, digamos, ¿verdad?, cambiaron el contexto y dijeron que en realidad el valor de las cosas no estaba determinado precisamente por el trabajo que tenía esa cosa para conseguir, sino más bien está determinado por otros factores y en este caso está la teoría del factor de la abundancia o la escasez de las cosas. En principio, cuando un bien o una cosa es escaso, más valor económico se le da y cuando más abundante es, menos valor económico se le da. Estoy contando el tema del valor, ¿verdad? Porque en realidad
cuando pensaron en un medio de pago tenía que ser algo que tenga valor, o sea, que tenga que ser escaso, ¿verdad? Y que sea de fácil transporte, ¿verdad? Si, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Se usaba como medio de pago una vaca, ¿verdad? Entonces la vaca para transportar kilómetros y kilómetros para ir a hacer compras en otro país, ¿verdad? Costaba su tiempo. Entonces no era, si bien la vaca tenía algún valor, ¿verdad? Por lo escaso que era, no era el medio de pago que se estaban buscando, ¿verdad? Para hacerlo común, digamos, para que la gente pueda usar. Entonces se empezaron a utilizar algunos objetos que tenían valores para cada ser humano de la época, ¿verdad? Por ejemplo, se usaban productos de la tierra, ¿verdad? Como el algodón, el arroz se llegó a usar como medio de pago y la sal también se llegó a usar como medio de pago, que era un mineral que no había en todos lados, ¿verdad? Es muy rica la historia en conocer por qué, por ejemplo, se usaba la sal, ¿verdad? Como medio de intercambio. Y eso tiene que ver con el Imperio Romano. O sea, muchas de las cosas que vamos a hablar tienen que ver con el Imperio Romano. En su época, cuando el Imperio Romano estaba abarcando la parte del norte de África, los romanos llevaban consigo una bolsita de sal. Y esa bolsita de sal era para mantener los alimentos y para darle el sabor adecuado a las comidas que preparaban, ¿verdad? Cuando llegaron hacia África, los africanos, los pobladores de esas tierras, nunca vieron la sal, ¿verdad? Porque no existía hacia esos lugares. Entonces vieron que los romanos tenían algo valioso para ellos. ¿Por qué era valioso? Porque era escaso, ¿verdad? Entonces le dijeron a los romanos que ellos podían trabajar a cambio de esa bolsita que llevaban colgada en la cintura. Y entonces los romanos empezaban a contratar gente con la bolsita de sal. Por eso es que hasta hoy día se utiliza el nombre de esa bolsita para relacionar con el pago que se hace por el factor trabajo, ¿verdad? Que se llama salario, que era la bolsita que usaban en aquel entonces. Entonces se pagaba con sal y se utilizó la sal como un medio de intercambio. Los africanos hacían lo mismo, ¿verdad? Para intercambiar entre los pobladores de esas localidades y se llegó a usar. Muchas otras cosas se usaron, pero en la medida que eran abundantes estas cosas perdían valor, ¿verdad? Como le dije, la teoría del valor está directamente relacionada con la escasez o la abundancia de la cosa. Por ejemplo, cuando empezaban a usar el arroz como medio de intercambio, la gente se propuso plantar arroz en sus tierras y eso hizo que el valor del arroz baje. Entonces tenían que buscar algo cuyo valor sea más estable, ¿verdad? Que sea difícil de conseguir y que no se deteriore con el tiempo. Entonces empezaron a usar las piedras preciosas. Ahí empezaron a usar el oro, la plata, el cobre. Usaban como piezas, ¿verdad? Que intercambiaban unos con otros. Como en algunos casos, ¿verdad? Esas piedras podían ser confundidas por otro tipo de metal, o sea, presentaban un metal distinto al oro como oro. Entonces, cada país que en su momento se estaba formando, especialmente el Imperio Romano, empezaron a sellar esas monedas como una garantía que el Estado proporcionaba, diciéndole a su población que en realidad esa moneda que estaba sellada correspondía al peso, correspondía al material, correspondía a la piedra que decía que era, o si era de oro o si era de plata. Eso se llamó acuñación, ¿verdad? Los romanos empezaron a acuñar monedas, tanto de oro como de plata, en un lugar que estaba cerca de un templo de una diosa, en su momento se llamaba Junio Moneta, se llamaba la diosa. Y ellos decían que Junio Moneta como que resguardaba ese lugar de acuñación de la moneda, por eso se llama moneda, ¿verdad? Viene del término moneta, de Junio Moneta, y le llamaron con ese término, ¿verdad? De ahí surgieron también otros vocablos, muchos vocablos que se le dio a la moneda, ¿verdad? Porque después se le llamó, como los romanos tenían distintas denominaciones, tenía el aura de oro, tenía el denario, tenía el talento, ¿verdad? Entonces el denario, que era de uso más común, digamos, porque era una moneda de plata, se empezó a usar en todos los países
los romanos ocupaban, digamos. Denario era el nombre de la moneda, hoy le decimos dinero, ¿verdad? De ahí procede esa palabra. Bueno, eso evolucionó con el tiempo y les voy a contar una historia por qué usamos un papel, ¿verdad? En la actualidad. Yo sé que vos, seguramente ahora mismo, cuando estás viendo esta proyección, estás teniendo un papel en el bolsillo que representa una unidad monetaria, ¿verdad? Un papel, una moneda de papel, ¿verdad? Es seguramente tener un 10.000 guaraníes, seguramente tener un 100.000 o tener un 2.000. Y nunca te preguntaste por qué el 100.000 compra más que un 10.000 si es el mismo papel. Algunos podrían pensar, ¿verdad?, de que el costo de producción del 100.000 es más elevado que el costo de producción del 10.000 guaraníes. Y por eso es que el 100.000 compra más que el 10.000. Pero yo le voy a contar que en nuestro país, ¿verdad?, existen monedas que están hechas de un material mucho más resistente, que son las monedas de mayor circulación, y se utilizan esos materiales para que duren más esas monedas, porque tienen más circulación que la moneda de 100.000 y 50.000, que son los billetes de 2.000 y 5.000 guaraníes. Esos billetes de 2.000 y 5.000 en costo de producción son más costosos que los billetes de 100.000, sin embargo, compran menos. Entonces, nunca te hiciste esa pregunta: ¿por qué un papel verde compra más que un papel marrón? Porque un papel marrón compra más que un papel naranjado. Y así te vas haciendo ese tipo de cuestionamiento como para saber de dónde viene el valor de la moneda. Bueno, esta historia que te estoy contando tiene, digamos, sus matices debido a que en un tiempo determinado, cuando los países hicieron demasiadas transacciones con otros países, necesitaban ya monedas más ágiles, digamos, o medios de intercambio más ágiles que le permita hacer transacciones muy grandes. Imagínense, para comprar un barco lleno de mercadería tenían que llevar un montón de monedas, como la que le mencioné hace rato, o de plata o de oro, para hacer esas transacciones. Todavía no se le ocurría a la gente usar otro medio de pago que no sean las monedas que tengan valor intrínseco. O sea, ¿qué significa valor intrínseco? Es el valor que tiene la moneda en sí. El oro tiene un valor que está en la moneda de oro. Si la moneda de oro pesa 6 gramos, entonces se multiplica el valor del oro por 6 gramos y eso es lo que compra esa moneda. Lo mismo la plata. Generalmente una moneda de oro, ¿verdad?, que era la moneda de mayor valor, estaba representada por 16 monedas de plata del mismo valor, y la moneda de plata tenía como sencillo, digamos así, otras 12 monedas de cobre. Entonces, para ir haciendo compras de menor valor, entonces tenían las monedas de oro, después tenían la moneda de plata, tenían la moneda de cobre, y todos tenían valor intrínseco, o sea, valor por sí mismo. El peso de la moneda determinaba el valor de lo que querían transar, determinar el valor de esa pieza, ¿verdad?, con la cual hacían las transacciones.